En el extremo oriental de Nueva York existe una antigua base militar abandonada. Desde el exterior, el lugar parece completamente normal. Edificios deteriorados, puertas oxidadas, instalaciones devoradas lentamente por la naturaleza y un gigantesco radar que todavía domina el paisaje. Pero durante décadas, algunas personas han afirmado que debajo de ese lugar existió algo más. Laboratorios ocultos, experimentos con la mente humana, niños utilizados como sujetos de prueba y una máquina capaz, supuestamente, de convertir los pensamientos en realidad. Pero eso no es todo, porque, según quienes aseguran haber participado en el proyecto, los experimentos llegaron demasiado lejos. Tan lejos que consiguieron abrir una puerta hacia otros lugares y quizás hacia otros momentos del tiempo. Y cuando finalmente intentaron detenerlo, algo apareció dentro de las instalaciones. Algo que nunca debió existir. Esta es la historia real del proyecto Montauk. Nuestra historia comienza en un lugar real, Campamento Estatal Camp Hero. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas instalaciones fueron utilizadas para proteger la costa estadounidense de posibles ataques enemigos. Más tarde, durante la Guerra Fría, el lugar continuó funcionando como una instalación militar de radar. Y precisamente uno de esos radares se convertiría años después en protagonista de esta historia. Una enorme estructura conocida como AN/PPS-35. Durante años, aquella gigantesca antena permaneció vigilando el cielo, hasta que oficialmente la base fue cerrada. Los militares abandonaron las instalaciones y, lentamente, la naturaleza comenzó a recuperar el terreno. O al menos, esa es la versión oficial. Porque con el paso de los años comenzaron a surgir historias inquietantes. Personas que aseguraban haber observado actividad en lugares supuestamente abandonados. Vehículos entrando y saliendo de la zona, puertas cerradas, áreas restringidas y rumores sobre la existencia de enormes instalaciones subterráneas. Fue entonces cuando comenzó a circular una pregunta: ¿qué ocurría realmente debajo de Camp Hero? La leyenda del proyecto Montauk comenzó a tomar forma cuando un hombre llamado Preston B. Nichol afirmó haber trabajado dentro de aquellas instalaciones. Pero su historia tenía un detalle realmente extraño. Según Nichol, durante años no recordó absolutamente nada. Supuestamente, su memoria había sido manipulada para borrar todo lo ocurrido dentro del proyecto. Hasta que un día, los recuerdos comenzaron a regresar. Primero fueron pequeñas imágenes, lugares, personas, máquinas, experimentos, pero poco a poco, aquellas imágenes comenzaron a formar una historia, y lo que Nichol contó después convertiría a Montauk en una de las conspiraciones más famosas de la historia. Según él, debajo de Camp Hero existía un enorme complejo subterráneo donde se estaban realizando experimentos secretos con la mente humana.
los investigadores querían descubrir hasta dónde podían llegar nuestros pensamientos. Pero no hablamos simplemente de psicología. Hablamos de manipulación de recuerdos, control mental, telepatía y supuestas técnicas capaces de implantar pensamientos en la mente de otras personas. Según la historia, incluso el gigantesco radar de Kanjiro habría sido utilizado para transmitir señales electromagnéticas y experimentar con el comportamiento humano. Pero para realizar esos experimentos necesitaban sujetos. Y aquí es donde la historia comienza a volverse realmente oscura. Una de las partes más inquietantes de la leyenda habla de los llamados Mountain Boys. Según estos relatos, jóvenes vulnerables habrían sido llevados hasta las instalaciones para participar en experimentos psicológicos. El objetivo habría sido estudiar la mente humana, manipular recuerdos y descubrir si algunos individuos poseían capacidades psíquicas especiales. No existen pruebas verificadas de que esto ocurriera, pero según Nicole, entre aquellos jóvenes existía uno diferente a los demás. Su nombre era Duncan Cameron y supuestamente su mente podía hacer cosas imposibles. Para aprovechar sus capacidades, los investigadores habrían construido una máquina, una estructura diseñada para amplificar el poder de los pensamientos. Fue conocida como la silla Mountain. Duncan se sentaba en el centro del dispositivo mientras diferentes máquinas analizaban su actividad cerebral. Pero la silla no se limitaba a leer su mente. Supuestamente podía amplificar sus pensamientos. Al principio, las pruebas eran sencillas. Le pedían imaginar objetos, lugares, personas, pero poco a poco los experimentos comenzaron a volverse más peligrosos, porque los investigadores querían descubrir algo. Querían saber si la mente humana podía modificar la realidad. Y según la historia, lo consiguieron. Los experimentos continuaron y poco a poco los resultados comenzaron a superar cualquier límite conocido. Según Nicole, Duncan podía concentrarse en una persona y provocar sensaciones dentro de su mente. Podía crear imágenes tan reales que resultaban imposibles de distinguir de la realidad. Pero entonces los investigadores decidieron ir más lejos. ¿Qué pasaría si Duncan no imaginaba simplemente un objeto? ¿Qué pasaría si imaginara un lugar real? Según la leyenda, la silla Mountain consiguió crear algo parecido a una abertura, una puerta, un túnel hacia otro lugar. Los investigadores habrían descubierto que algunos sujetos podían atravesar aquella abertura y aparecer en puntos diferentes. Pero entonces ocurrió algo todavía más extraño. Supuestamente, aquellos portales no solo permitían viajar por el espacio, también permitían viajar
por el tiempo, el pasado, el futuro e incluso, según algunas versiones, realidades alternativas. El proyecto había comenzado intentando controlar la mente humana, pero ahora estaban jugando con algo completamente diferente y mucho más peligroso. Según la leyenda, durante las investigaciones descubrieron algo inquietante. Todos los experimentos temporales parecían conducir hacia una fecha concreta: el 12 de agosto de 1943, una fecha relacionada con otro de los mayores misterios de la historia: el supuesto experimento Filadelfia. La historia asegura que décadas antes la Marina estadounidense había intentado volver invisible un barco militar, pero algo habría salido terriblemente mal. El barco, supuestamente desaparecido, y cuando volvió a aparecer, algunos miembros de la tripulación habían muerto. Otros habían perdido la razón. Y, según las versiones más extremas, algunos aparecieron fusionados con la estructura del barco. La conexión, según Nichols, el experimento Filadelfia y el proyecto Montauk estaban unidos. Dos proyectos separados por décadas, pero conectados a través del tiempo. Y aquello habría creado una especie de túnel temporal entre 1943 y los experimentos realizados en Montauk. Pero, como ocurre en muchas historias sobre experimentos secretos, llegó un momento en el que todo se salió de control. Según la historia, Duncan Cameron estaba cansado de los experimentos, cansado de ser utilizado y cansado de todo lo que ocurría dentro de aquellas instalaciones. Entonces, mientras permanecía conectado a la silla Montauk, decidió imaginar algo, pero esta vez no imaginó un objeto, ni una persona, ni un lugar. Imaginó una criatura, una bestia nacida de las partes más oscuras de su mente. Y según Nichols, aquello apareció. Una enorme criatura comenzó a recorrer las instalaciones. El personal perdió el control. El experimento había llegado demasiado lejos y alguien tomó una decisión desesperada: destruir el sistema, cortar la energía, apagar la silla Montauk y terminar el proyecto para siempre, al menos oficialmente. Y existe un último detalle. Antes de convertirse en una de las series más famosas del mundo, Stranger Things tenía otro nombre: Montauk. La historia original iba a desarrollarse precisamente en esta localidad. Una instalación secreta, experimentos con niños, poderes psíquicos y portales hacia otra dimensión. ¿Te resulta familiar? Finalmente, la historia cambió de lugar, pero la leyenda de Montauk ya había dejado su huella. Y millones de personas terminaron viendo una historia que, de una forma u otra, había comenzado décadas antes alrededor de una antigua base militar. Quizás debajo de Camp Hero
nunca existieron laboratorios secretos. Quizás nadie consiguió controlar la mente humana. Quizás jamás se abrió un portal hacia otro momento del tiempo. Y quizás la criatura de Mountain nunca existió. Pero si una pequeña parte de esta historia fuera cierta, entonces uno de los experimentos más peligrosos realizados por el ser humano pudo haber ocurrido allí abajo, oculto, protegido y borrado de la historia. Si te ha gustado este viaje por uno de los proyectos secretos más inquietantes de la historia, por favor, dale like y suscríbete y acompáñame en el próximo misterio. Y ahora dime, si delante de ti apareciera una puerta capaz de llevarte a cualquier momento de la historia, ¿te atreverías a cruzarla? Como siempre finalizo mis videos, ¿pastilla azul o la roja? ¿Tú en qué quieres creer?